Buen día, maestros y compañeros. Nosotros somos del grupo B04. Mi equipo está conformado por Álvaro Isaac, Dulce María, Laura Paola, Adrián, Carla Naomi y su servidor, Luis Ángel. Y les vamos a presentar el tema de sistema respiratorio. Bueno, como introducción tenemos que el sistema respiratorio de las aves está involucrado en la absorción de oxígeno, la liberación de dióxido de carbono y de calor, la detoxificación de ciertos químicos, ajustes rápidos en el ácido base y la vocalización. Posteriormente tenemos la anatomía. Los órganos principales inicia desde las narinas. Hay una corta longitud en las narinas, por lo cual la fase inspiratoria de la respiración se realiza indiscriminadamente por la nariz o por la boca. Posteriormente continúa con la laringe. Presenta solamente tres cartílagos, que son aritenoides, prearitenoides y cricoides. No poseen cuerdas vocales y por esta razón no es el órgano de fonación. Su función será desempeñada por la siringe, el órgano del canto ubicado en el extremo torácico de la tráquea, la cual produce los sonidos por vibraciones en sus paredes o vibración del aire que pasa por ella. Bueno, después tenemos la tráquea. El aire fluye por esta estructura que pasa a los pulmones, constituida por anillos cartilaginosos completos que le dan rigidez. La tráquea de las aves es larga y permite un gran flujo de aire. Su función es proporcionar aire fresco para el intercambio de gases entre los pulmones y los sacos de aire durante la inhalación. Se extiende a lo largo del cuello entre la laringe y la siringe, es proporcionalmente 2 a 7 veces más largas y 1 a 7 veces más anchas que los mamíferos. Los pulmones. En las aves el aire pasa por sus pulmones de manera unidireccional, a través de un sistema de tubos llamados bronquios. Estos bronquios se dividen en tres tipos: primarios, secundarios y terciarios, llamados parabronquios, que son los encargados de permitir el intercambio de gases. Los bronquios primarios de cada pulmón recorren la parte frontal del cuerpo y se ramifican en bronquios secundarios. Estos conductos no participan directamente en el intercambio de gases, sino que solo transportan el aire hasta los sacos aéreos de la zona torácica y abdominal. Un dato es de que las aves no tienen el diafragma y mueven el aire en sus pulmones usando músculos respiratorios y sacos aéreos, lo que aumenta la presión interna. Bueno, pues unos datos a considerar de esto son la expansión de la cavidad toracoabdominal durante la inspiración. Sin un diafragma funcional, la cavidad toracoabdominal se expande moviendo las costillas, el esternón, el coracoides y la clavícula. Un volumen constante de los pulmones. Los pulmones de las aves mantienen un volumen casi constante durante la respiración. Y la estructura de los parabronquios. Los parabronquios tienen paredes de tejido epitelial para el intercambio de gases y se conectan con capilares de aire y capilares sanguíneos para realizar el intercambio gaseoso. Otros puntos a considerar es la rigidez de los pulmones. Los capilares de las aves son menos distensibles que los de los mamíferos, lo que hace que los pulmones aviares sean rígidos y no elásticos, a diferencia de los mamíferos. El control nervioso de la respiración. El control de la respiración en aves está en el hipotálamo y la médula oblongada, similar a los mamíferos, y el desarrollo de quimiorreceptores. Tras la eclosión, los quimiorreceptores en los pulmones y caratideos sensibles al CO2 controlan los patrones respiratorios mediante retroalimentación e inhiben los centros respiratorios en respuesta a niveles elevados del CO2 o hipoxia. Los sacos aéreos son dilataciones extrapulmonares que quedan intercalados entre los sistemas viscerales y las paredes de la cavidad corporal. Su función es disminuir el peso corporal para favorecer el vuelo y la natación. Impiden el calentamiento del cuerpo y en el caso del macho ayudan a controlar la espermatogénesis mediante la regulación de la temperatura. Se describen 9 sacos aéreos en total: 2 cervicales, un interclavicular, 2 torácicos craneales, 2 torácicos caudales y 2 abdominales.
El izquierdo se puede canular en caso de obstrucción en las vías respiratorias altas. Estos sacos, aunque no intervienen directamente en el intercambio de oxígeno, actúan como fuelles facilitando el flujo continuo de aire sobre la superficie funcional del pulmón. El incremento del volumen de los sacos aéreos durante la inspiración provoca que la presión de estos disminuya en relación a la presión atmosférica. En el sistema respiratorio y a través de los pulmones, el aire entra en los sacos aéreos. Como el volumen de los sacos aéreos disminuye durante la expiración, la presión aumenta para que el aire circule a través de estos y sea expulsado a través de los pulmones. De esta forma, el aire del sistema respiratorio fluye a través de los pulmones durante la inspiración y expiración. Bueno, tenemos que el ciclo respiratorio se divide y se completa en dos fases. La primera fase es la inspiración y la circulación de aire. En esta fase, el proceso comienza cuando el aire entra en el sistema respiratorio por la inspiración, es decir, cuando el ave respira. El aire pasa por las fosas nasales o la tráquea y llega a los parabronquios primarios. De allí, el aire se dirige a los sacos aéreos caudales situados en la parte posterior del cuerpo. Cuando el ave exhala, el aire fluye hacia los parabronquios pulmonares donde ocurre el intercambio gaseoso, donde se intercambia el oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre. De ahí tenemos lo que es la segunda fase, donde es la distribución y la exhalación del aire. En esta fase, el aire sigue su camino y pasa a los sacos aéreos torácicos craneales, situados en la parte frontal del cuerpo, y al saco aéreo clavicular. Luego, el aire se dirige a los parabronquios medioventrales secundarios, una parte de los bronquios más pequeños. Y pues finalmente tenemos que el aire regresa a la tráquea donde será expulsado en la siguiente exhalación. Desarrollo embrionario. Los capilares aéreos son evidentes el día 18 de incubación, presentando anastomosis con los capilares sanguíneos y a su vez la barrera gas-sangre se presenta delgada. En los días 19 y 20 de embriogénesis, el sistema respiratorio termina su preparación para optimizar la eficiencia respiratoria adelgazando la barrera de gas-sangre. En esta fase, el ritmo respiratorio se inicia con 10 a 15 respiraciones por minuto, incrementando paulatinamente hasta alcanzar el nacimiento 80-100 respiraciones por minuto. Durante este tiempo, el intercambio de gases entre el embrión y el medio ambiente se realiza por una combinación entre una limitada difusión a través de los poros de la cáscara y la interfase capilar alveolar, acompañada de evaporación de agua que hace parte del huevo, y convección a nivel cardiovascular y pulmonar. El inicio de la respiración en la vida embrionaria se atribuye a la caída de la presión de oxígeno y al incremento en la concentración del dióxido de carbono en el huevo. Intercambio gaseoso. En el intercambio gaseoso participan principalmente tres gases involucrados en la actividad metabólica. Son el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. Mientras la curva de disociación de oxígeno de las aves se asemeja a la de los mamíferos, la afinidad de la hemoglobina aviar por el oxígeno se da por la homología del fosfato orgánico mionosistol con el 2,3-difosfoglicerato de los mamíferos, el cual actúa disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Teniendo en cuenta que los pulmones son funcionales solo al final de la incubación, días 20, 21 y 22, en la vida embrionaria la respiración también requiere la difusión del oxígeno medioambiental hasta la cámara de aire del huevo, mediante el lecho capilar de la membrana corialanatoidea para alcanzar el sistema sanguíneo y de ahí a los tejidos, hasta cuando se inicie la actividad respiratoria pulmonar en el día 19 de incubación. Cuando se generan fluctuaciones de presión en la cámara de aire del huevo a partir del oxígeno que se encuentra inmerso ahí, resultando en una aireación del sistema parabronquial y los sacos aéreos previos al nacimiento. Bueno, ¿cómo es la fisiología durante el vuelo de la ave? Pues durante el vuelo, las aves se enfrentan a varios desafíos fisiológicos en su sistema respiratorio, debido a las altas demandas de oxígeno que requieren para mantener en actividad constante y mantener su energía. Se pueden llegar a enfrentar al aumento de la demanda de oxígeno,
a limitaciones en su sistema respiratorio, en control de la respiración durante el vuelo, problemas de altitud, fatiga muscular y respiratoria, desajuste de la ventilación y la perfusión. En el vuelo se exige una alta demanda de oxígeno, por lo cual algunas aves migratorias tienen adaptaciones para una mayor capacidad pulmonar y eficiencia en el oxígeno. Para disminuir el gasto de oxígeno, las aves aprovechan las corrientes térmicas. También, en la inspiración, el aire ingresa a los sacos aéreos posteriores. En la expiración, el aire entra a los pulmones, ocurriendo el intercambio gaseoso, pasando el aire en una sola dirección sin expansión y contracción de los pulmones, siendo más eficiente. Al igual, hay un aumento del metabolismo de las aves, adaptando su sistema cardiovascular por la alta demanda y sea más eficiente, y pues una adaptación para tolerar niveles bajos de oxígenos. En algunos casos, la ventilación, el flujo de aire pues de los pulmones, no siempre consciente perfectamente en la perfusión, el flujo sanguíneo que se transporta en el oxígeno, del oxígeno, perdón. Esto puede ser más notable durante el vuelo cuando la tasa de ventilación aumenta, pero la distribución de sangre a las áreas pulmonares puede no estar perfectamente coordinada, afectando la eficiencia del intercambio gaseoso. Y pues eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias y les enseñaré ahorita las bibliografías.